Damos comienzo a la parte de revista de nuestro magazine del mediodía y antes de ir a una de nuestras primeras columnas queríamos comunicarle que el colectivo de Mujeres de Negro, quienes tenían previsto para hoy una manifestación a las 17 horas en Plaza Constitución, pasan esta manifestación para el día de mañana a la misma hora y en el mismo lugar y cuentan con la presencia de todas y todos. Ahora sí, vamos a presentarle nuestra primera columna de la tarde, es el espacio de gastronomía grabado en los salones de la UTU. Acá estamos haciendo patacones. El patacón se hace con plátano, no es banana, es plátano. No se lo puede consumir si no tiene cocción. Acá tenemos, nosotros agarramos el plátano y hay que pelarlo con cuchillos duros. ¿Ah? Y acá se cortó y se fritó. Ahora acá lo que está haciendo Sofía es aplastar el trocito. Entonces nos queda así, chatito y fino. Y acá lo que hacemos es fritarlo y queda bien crocante. ¿Ah? Le vamos a poner un poquitito de sal y vamos a servir unos con pollo salteado con cilantro, pollo cocido y deshilachado, que se lo va a mezclar con cebolla y morrón salteado y cilantro. Y con carne cocida deshilachada con un ahogado. Un ahogado es una salsa que se hace saltando cebolla, morrón y tomate. Y se pone por arriba de la carne con un poquito de cilantro. ¿Y el plátano, aparte de la sal, no lleva ningún otro condimento? Nada, en este caso nada. No, porque lo que tiene que lucir es el sabor ese del plátano con lo que le pongas arriba. Queda bien crocante. Yo lo puedo hacer ese paso y frizar separado con láminas de nylon y en el momento que voy a utilizar lo frito. Puedo hacer un postre y servirlo con un crocante, esto como crocante, y le pongo azúcar. Pero siempre tenemos que cocinarlo antes. Lleva dos frituras. En este caso lleva dos frituras. Si yo lo voy a poner en el sancocho o en una sopa, lo pongo directo que se cocine ahí. No queda crocante, pero queda cocido. No queda crocante, queda cocido. En el sancocho. Claro. Deshilachado. Es pollo cocido, que hay que tomarse el trabajo de sacar hebra por hebra. ¿Ah? Usted se sacan las hebras y después se mezcla. Acá tenés toda la mise en place. Y la carne está enfriando acá. Cosa que después hacemos lo mismo que con el pollo, pero con la carne. Tiene que ser una carne muy cocida. Entonces, ¿qué te va a hacer deshilacho? De que se saquen las fibras. Entonces vos lo puedes comer con la mano perfectamente. Bien. ¿Y todos son condimentos? Claro, el pollo va a llevar cebolla, ajo y morrón con cilantro. Y después tenés la carne que va a llevar cebolla con tomate, ajo salteado y se hace como una salsa y se pone por sobre la carne con el cilantro. Victoria, y en ambos casos los patacones acompañan. No, el patacón va abajo, es la base. Ah, es la base. Claro, se pone sobre el patacón la carne o el pollo. Es la base.
vamos ahora a nuestra primera entrevista de la tarde con el oficial Richard de Brum. El Magazine del Mediodía, en una de sus entrevistas centrales de esta tarde, tiene en piso ya en este momento al director de la Policía de Tránsito, subcomisario Richard de Brum. Gracias por aceptar nuestra invitación. La idea es que los televidentes tengan una idea acabada de lo que es esta Policía de Tránsito recientemente creada a nivel del comando de la Jefatura de Policía de Cerro Largo. Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, José Luis, un gusto estar con ustedes acá y a las órdenes. Bien, subcomisario, queremos saber cuál es la función específica que cumple este grupo de la Policía de Tránsito, la Policía de Tránsito en nuestro medio. Sí, estamos reconstituida la Brigada de Tránsito, porque años atrás ya existió en esta jefatura, después estuvo desactivada, y hoy el comando vuelve a reactivar la unidad con el propósito típico de Policía de Tránsito, que es el fiscalizador armado, ¿verdad? Normalmente los fiscalizadores municipales no portan arma. La característica del Policía de Tránsito, que es un fiscalizador vial, pero además es seguridad pública, está armado. De ahí que, digamos, como que es un poco más acatada la indicación del Policía de Tránsito, o por lo menos con menos resistencia al cumplimiento por parte de los conductores, ¿verdad? ¿Se va a ser riguroso en torno al cumplimiento de las normas de tránsito? La directiva que tenemos es ir paulatinamente, como unidad nueva que somos, ir dialogando con los conductores, con la población en general, porque no solo el conductor es usuario de la vía, sino el peatón también, y por lo tanto tiene las normativas pertinentes que hay que acatar. Entonces, el trabajo nuestro en estos primeros meses, tal como es la directiva del Comando de Jefatura, va a ser de mucho diálogo con los conductores en cuanto a esas infracciones, por decir así, leves, ¿verdad? Cuando se verifiquen o se constaten infracciones más graves que puedan afectar la seguridad del propio conductor o de los demás usuarios de la vía, ahí sí se va a actuar de acuerdo a la normativa vigente y en conjunto con el Cuerpo Inspectivo Municipal, que son los que aplican las multas pertinentes, pecuniarias, que sean constatadas por el Cuerpo de Policía de Tránsito. Richard, tránsito policial, tránsito municipal, ¿cómo se amalgama esa labor? Sí, estamos, te decía fuera de micrófono, estamos en el mismo equipo, jugando el mismo partido, pero lo peor de todo es que estamos perdiendo por goleada. Del otro lado está la siniestralidad, que se ve que está Suárez, Messi y todos esos fenómenos, porque estamos perdiendo por goleada. Entonces, de ahí que la política de trabajo es trabajar todos juntos, y yo le agregaría un defensa más a ese equipo, que son ustedes, la prensa, que son los que nos permiten llegar a la población, de modo que no nos hagan tantos goles, hablando de decir, no se nos vaya la vida de nuestros conciudadanos, de los jóvenes, más que nada, por incumplimiento de normativas que están expresas, que están escritas, que todos deberíamos saber y respetar. Si todos respetáramos las normativas, seguramente la siniestralidad no nos haría tantos goles como las que nos está haciendo. En ese sentido, precisamente, ustedes comienzan a actuar en las calles. Hay un equipo, por lo menos en el comienzo, no numeroso, cuentan con, escasos recursos humanos y escasos recursos tecnológicos también, si se quiere, pero de todas formas una muy buena voluntad. Sí, eso sí, la voluntad está descartada, es decir, los policías que están trabajando con nosotros y nosotros mismos, ante la propuesta del comando, aceptamos de muy buena gana trabajar. Es un trabajo que lo sentimos útil a la sociedad, porque la prevención salva una vida. Entonces, con el hecho de prevenir un siniestro nomás, ya para nosotros está salvada la tarea del mes o del año, ni que hablar si salvamos una vida. Evidentemente que esa evaluación nunca la tenemos tangible. Sí sabemos que da resultado, lo tenemos comprobado, es decir,
La prevención salva vidas, salva siniestros, salva daños materiales, salva que los conductores, los usuarios de la vía no pierdan tiempo a raíz de una maniobra imprudente que generó un siniestro, ¿verdad? Richard, precisamente en lo que tiene que ver con la labor que ustedes desarrollan en las calles de la ciudad, ¿hay un horario especial para cumplirlas? ¿Van a hacer hincapié en algún tipo de irregularidad en el tránsito? Sí, como te decía al principio, las infracciones que afecten la seguridad, esas se les van a aplicar la multa pertinente. Las infracciones cuando se detecte alcohol en los conductores, se va a aplicar con rigurosidad la legislación vigente. Sabemos, tenemos la ley 19.120, que especifica que el conductor que circule sin licencia, sin casco, con más de 1,2 gramos de alcohol en sangre, verificado por espirometría, son sometidos a un tribunal de faltas, donde la persona es procesada y sometida a tareas comunitarias. En el caso del alcohol, la política de la directiva es ser inflexible. Sabemos que el alcohol es un elemento preponderante en la siniestralidad. Bueno, en ese punto lo vamos a combatir sin notificaciones. Infracciones de menor entidad o más leve se va a notificar a la persona. Estamos generando una base de datos que ya tenemos bastante información. El conductor que sea abordado por un policía de tránsito con alguna infracción leve que no afecte tanto la seguridad pública, se le va a tomar sus datos y esa notificación va a quedar documentada en una base de datos. Dentro de un mes o 2 meses, si se vuelve a verificar el mismo conductor con la misma infracción, ahí sí se va a aplicar la multa pertinente. Fundamentalmente lo que tienen para desplazarse son motos en este momento. Nosotros nos estamos moviendo en las motos propias de la brigada y cuando tenemos que movilizarnos en vehículos o en camioneta, solicitamos el apoyo de las comisarías seccionales y tenemos la disponibilidad del vehículo. ¿Hay un apoyo comprobado es mutuo. De las demás reparticiones? Sí, sin duda que sí, el apoyo es mutuo, ellos piden la colaboración nuestra. También estamos en el mismo equipo, por decir así, tanto con las comisarías, no somos una unidad ajena, porque ayer estábamos trabajando en la primera, así que tenemos el conocimiento del trabajo que se hace en la seccional, además de ahora la capacitación para trabajar en fiscalización de tránsito. Sabemos, Richard, además que han participado en encuentros con policías de otros departamentos, han estado en el litoral del país. ¿Qué experiencia se saca de ese encuentro? Sí, tuvimos el martes pasado en Montevideo en un encuentro con la UNACEP, allá en el marco de la Semana Nacional de la Seguridad Vial, que fue del 19 al 23. Después de esa semana estuvimos el viernes en Salto, haciendo una exposición allá del trabajo en prevención que se ha hecho acá años anteriores, más que nada con la educación a nivel de primaria y secundaria, que si bien el Cuerpo Preventivo Municipal de Salto y la Brigada de Tránsito de Salto trabajan muy bien en la fiscalización, no tenían o no tienen la llegada que gracias a Dios tenemos acá con la educación, con primaria y con secundaria. Entonces expusimos allá la experiencia de Cerro Largo en cuanto a la educación. Bueno, es importante saber entonces que la experiencia de Cerro Largo en materia de tránsito está siendo ejemplo para otros departamentos. Sí, es así, realmente es así, capaz que pecamos un poco de inmodestia, pero es así. Años atrás ya Cerro Largo fue ejemplo, pues fuimos de los primeros que se trabajó en antes que se creara la UNACEP, allá por el año 2000, se trabajaba en prevención, se hicieron muchos trabajos, muchos cursos de manejo ofensivo, y bueno, eso se multiplicó por todos los departamentos. Los demás departamentos siguieron trabajando en ese tema. En Cerro Largo hubo un impasse en ese tema de prevención, pero nosotros seguimos aportando desde la unidad departamental con todos los integrantes, que estamos, múltiples instituciones, ¿verdad? Y los centros educativos, seguimos trabajando con esa gotita de agua que, bueno, da su resultado. Sabemos de una extensa trayectoria del subcomisario Richard de Brun en materia de tránsito, en materia
precisamente de siniestralidad. En este sentido, y con su experiencia a cuestas, digo, ¿qué siniestro de tránsito le llama más la atención o cuáles son los más preocupantes hoy en día? Sí. Aquellos que hay que atacar, ¿no? Realmente lo que nos afecta en lo personal, y creo que a todos los fiscalizadores y a los policías en general, es dar la noticia terrible del padre, mire, venga a la morgue o venga a la seccional a reconocer el cuerpo de su hijo. Eso es tremendo para nosotros. Lamentablemente es mucho más habitual de lo que se cree la gente, y de ahí que eso sí que nos motiva a combatir esa goleada que estamos recibiendo, porque es algo totalmente antinatural, va a contrapelo de la naturaleza humana que un padre tenga que enterrar a un hijo. Y hoy por hoy el individuo joven no tiene la conciencia del riesgo que está corriendo cuando anda haciendo picadas, cuando anda sin casco, cuando anda con alcohol encima, o sin las medidas de seguridad mínimas en una moto o en un vehículo, y los padres muchas veces no saben de esa situación. Entonces, esa situación realmente nos preocupa y bueno, vamos a tratar de combatirla, ¿no? ¿Las motos son protagonistas de los accidentes de tránsito más graves hoy día? Sí, hoy sí. En las plantas urbanas la moto está en 90 de cada 100 accidentes o siniestros, y como se dice habitualmente, el paragolpes de la moto es la cabeza del ciudadano, ¿verdad? La cabeza del conductor o del acompañante. Hemos tenido fallecidos, varios, que el individuo no tiene otra lesión que el golpe en la cabeza, ¿verdad? Que si el forense lo dice en la autopsia, si este hombre, si esta señora o si este joven llevara un casco abrochado, ni siquiera intervención policial había tenido porque se había salido caminando de la escena perfectamente. Entonces, bueno, nosotros, sabiendo de esa realidad, nos sentimos obligados moralmente y profesionalmente a inculcar a la gente a que se proteja. Siempre sabemos, Richard, que los primeros pasos en cualquier tipo de proyecto son los más difíciles. Estos primeros pasos que está dando la brigada de tránsito a nivel policial son difíciles, pero cuando se cuenta con un hombre experiente como usted en materia de tránsito, como que se hace más fácil. Bueno, le agradezco el concepto. Es una tarea que realmente nos complace ejecutar, más que nada por eso, porque nos permite salvar una vida, salvar una situación nefasta para una familia. Entonces, bueno, eso nos motiva realmente a trabajar por el bien de la comunidad. Seguramente la brigada irá incrementando su número de personal y también tecnológicamente irá mejorando en el correr del tiempo, seguramente. Sí, la verdad que sí, es decir, el jefe de policía nos ha dicho que va a ir en la medida que se pueda, aumentando la cantidad el número del personal y la parte logística. Es decir, por suerte, una vez que empezamos a trabajar, muchos policías, tal como los que están trabajando actualmente, que fueron por voluntad propia, muchos policías nos se han acercado para decir, bueno, pedime que quiero venir a trabajar en este tema. Entonces eso realmente nos da mucho impulso para seguir trabajando. Bien, subcomisario Richard de Brun, jefe de la Brigada de Tránsito Policial, en nombre de Magazine del Mediodía, muchas gracias por estos conceptos. Pensamos que hemos cumplido con nuestro objetivo, el de informar a nuestros estimados televidentes acerca de este nuevo instrumento que cuenta la Policía de Cerro Largo y, en definitiva, el tránsito de la ciudad, ¿no? Sí, muchas gracias a ti por el espacio, que ya te dije, la prensa es nuestra defensa en este equipo y estamos a las órdenes, estamos allí con la unidad en jefatura, 2152-5708 es el teléfono de la base allí, o con el asterisco 464911 también se comunican con la central y enseguida están en contacto radial con nosotros. Trataremos de, en nuestro rol, seguir por lo menos emulando a Godín y a su compañero del Barcelona. Sí, verdad. Muchas gracias. Gracias, Richard. El subcomisario Richard de Brun, el jefe de la Brigada de Tránsito de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, nos ha acompañado en nuestro Magazine del Mediodía, que en instantes nada más ya continúa.
Y bien, continuamos en nuestro magazine del mediodía. Estamos todos a la víspera de una fecha que para los chicos es de mucha alegría, como lo es Halloween. Lo utilizan para divertirse, recolectar golosinas, pero quisimos compartir con ustedes un poco la historia de esta fecha que viene de otras culturas, pero se ha arraigado ya en nuestra ciudad, en nuestro país, desde hace algunos años. Y para explicar un poco los orígenes de esta celebración, les preparamos el siguiente informe. ¿Por qué se celebra Halloween? En Halloween, los niños y jóvenes se disfrazan para la ocasión y pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta. Después de llamar a la puerta, los niños pronuncian la frase truco o trato, dulce o truco o dulce o travesura, proveniente de la expresión inglesa trick or treat. Si los adultos le dan caramelos, dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Si por el contrario se niegan, los niños les gastan una pequeña broma. Pues bien, Halloween, o Noche de Brujas, es una fiesta proveniente de la cultura celta. Esta palabra es una derivación de la expresión inglesa All Hallows Eve, víspera del Día de los Santos. Se celebra en los países anglosajones, principalmente en Canadá, Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido, pero actualmente se celebra en casi todos los países occidentales con mayor o menor presencia. Sus orígenes se remontan a los celtas y la fiesta fue exportada a los Estados Unidos por emigrantes, sobre todo irlandeses, en el siglo XIX, más o menos hacia 1846. La historia de Halloween se remonta a hace más de 2500 años, cuando el año celta terminaba el final del verano, precisamente el día 31 de octubre de nuestro calendario. El ganado era llevado de los prados a los establos para el invierno. Ese último día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar. Para evitarlo, los pobladores celtas ensuciaban las casas y las decoraban con huesos, calaveras y demás cosas desagradables, de forma que los muertos se guiaran por medio de estos hasta llegar a un lugar mejor. De ahí viene la tradición de decorar con motivos siniestros las casas en la actual víspera de Todos los Santos y también los disfraces. El recorrido infantil en búsqueda de golosinas probablemente enlace con la tradición irlandesa de la fiesta de San Martín. Desde Italia, tomando los dominios celtas, llegaron los romanos. Estos ya tenían ocupado los últimos días de octubre y principios de noviembre con festividades que llamaban las fiestas de Pomona, dedicadas a la diosa de los árboles frutales, por lo que se mezclaron frutas con malos espíritus para celebrar ese día. Las manzanas eran muy populares y pronto fueron parte de las celebraciones. La Iglesia Católica decidió sustituir esta festividad y fue establecido por el Papa Gregorio III el 1 de noviembre por la de Todos los Santos, en su intento de eliminar el paganismo y librarse de la competencia religiosa, y en el año 837 después de Cristo fecharon el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, llamado en Inglaterra, traduciéndolo literalmente, All Hallows Day o Hallows Mass. Por ser una fiesta muy popular, se acostumbró celebrar también una víspera, palabra que en inglés se traduce Eve, la noche anterior, a la que se le llamó All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos. Debido a la costumbre inglesa de contraer los nombres para una pronunciación más rápida y directa, esto derivó en el definitivo Halloween, aunque la fiesta religiosa original nada tiene que ver con la celebración de Halloween actual, con disfraces y dulces para niños. Y bien, amigos, continuamos, y con respecto a Halloween también quería comentarles que el grupo de Interact tiene una iniciativa muy interesante y mañana van a estar saliendo a las calles. En lugar de pedir golosinas, van a pedir alimentos no perecederos para colaborar y llevárselos a quienes más los necesiten. Y hablando de alimentos, estamos hoy acompañados por una amiga ya de la casa, la licenciada en nutrición, Margarita. Bienvenida, Margarita. Como se los habíamos prometido desde el miércoles, Margarita está invitada para conversar con nosotros sobre el comentario sobre lo que publicó la Organización Mundial de la Salud en días anteriores al respecto de que las carnes procesadas
tenían un alto valor de riesgo para producir cáncer. Con respecto a eso es que queríamos dialogar, Margarita, para ver cuál era tu opinión como profesional en relación a ese informe de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, y después vamos a ir contándote un poco las opiniones de algunos de nuestros televidentes que se comunicaron por Facebook para ver y conversar, generar un debate que nos pueda enriquecer a todos. Bueno, buenas tardes para todos y gracias por la invitación. Bueno, sí, primero que nada, sí, hay una evidencia y esa es la palabra, pero ¿cómo podemos explicar un poquito todo esto sin caer en los alarmismos y sin caer en los extremismos con respecto a que, porque cuando la gente escucha este tipo de asociaciones, que no es en realidad el nivel de riesgo lo que está haciendo énfasis la OMS, sino que lo que está es enmarcando ese tipo de alimentos de acuerdo a la evidencia científica. O sea, la evidencia científica lo que hace es asociar determinados alimentos y determinados estados fisiológicos del ser humano y los relacionan con o lo asocian con de repente un vínculo de que puedan predisponer o producir ese tipo de enfermedad. Sí, perdón. No, digo que tú me comentabas que hay varias lecturas de esto. Exactamente. Y que justamente la lectura de la Organización Mundial de la Salud se basa en un estudio científico. Exactamente. ¿No? Que, en lo que manejan números y que esto no tiene por qué ser tomado como personalmente, por decirlo de alguna forma. No, lo que hace el instituto, o sea, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, es agrupar en diferentes grados o grupos la evidencia científica que pueda relacionar determinados alimentos o determinadas situaciones con la aparición o no de este tipo de enfermedad, particularmente el cáncer. Entonces, hay diferentes grupos de evidencia que relacionan esos alimentos o esas situaciones con mayor o menor medida la asociación con el cáncer. ¿Qué pasa particularmente con las carnes procesadas y con la carne natural, la carne roja? Bueno, la carne procesada, según la evidencia científica, entraría en el grupo 1, o sea que es la que el grupo 1 se clasifica como que es el grupo cancerígeno para humanos, o sea, como que estaría predisponiendo al ser humano a despertar ese tipo de enfermedad. Con las carnes naturales o carnes rojas ya no es tan el grupo 1, sino que lo ubica en una categoría de 2A. O sea que ya no es cancerígeno, sino que sería probablemente cancerígeno para humanos. Pero lo que sí, la lectura que hacemos es que cualquiera de estos dos productos estarían, claro, para utilizar la palabra adecuada sería, por ejemplo, el grupo 1, o sea, el de los cancerígenos. El de los cancerígenos, en donde entrarían las carnes procesadas. Ese grupo es convincente de que pueda estar relacionado con despertar esa enfermedad. Claro. El otro ya estaría como probable, claro. Ya no es tan evidencia científica convincente. El de los procesados sí. Claro, ¿Ustedes saben? Sí. Perdón, dentro de los procesados, para aclarar un poco lo que tú me comentabas fuera de cámaras, es que se relaciona más a otras sustancias que se le agregan a esa carne para su procesamiento, justamente, que son las sustancias las que la hacen más riesgosas. Exactamente. Las carnes procesadas sufren un proceso, como bien lo dice la palabra, que en el caso, pueden ser diferentes, por ejemplo, es la salazón, el ahumado, o directamente la elaboración industrial. Entonces, ese proceso o procesamiento que sufre la carne natural para convertirse en una carne procesada, provoca la aparición de determinados compuestos, que se los voy a leer porque hay una cantidad, pero por ejemplo los aminos, óxidos nitrosos, policarburos, que son los que parecen, porque esto todo hay que tomarlo como muy... son los que parecen estar relacionados con el cáncer. Claro. Entonces,
Grupo de procesados, o sea, carnes procesadas, que ahí entran todos los fiambres, los embutidos, las carnes ahumadas, las carnes... Panchos. El pancho es un embutido, entra dentro de los embutidos. Entonces estaríamos con alimentos que presentan una evidencia, digamos, más directa con la aparición de ese tipo de enfermedades. Claro. Sí. No, que nuestra teleaudiencia, digo, al respecto, nosotros les propusimos que se comunicaran con nosotros a través de la página de Facebook y justamente hicieran preguntas para esta ocasión o dieran su opinión. Tenemos, por ejemplo, la opinión de Francia, que nos dice, también nos habla como que a veces estos anuncios son un poco alarmistas, ¿sí? Y ella comprende que no podemos irnos a ningún exceso, ¿sí? Pero que está abierta a escuchar y comprender para poder sacar sus propias conclusiones. Digo, esta es la opinión de una de nuestras televidentes. La reflexión de Francia es muy oportuna, porque ella escucha, digamos, el comunicado de la OMS y la hizo reflexionar en el sentido de hasta qué punto están, digamos, radical, porque lo primero que la persona hace cuando escucha este tipo de comunicados es: no como más carne, no como más fiambres, no como más embutidos, y no es así. Claro. Digo, hay un poco de todo. Claro, por otro lado, digo, un poco entrando también en el tema, hay otra televidente, que es Ana Machado, que dice que en realidad al día de hoy nada es natural, porque tanto las frutas y verduras están también aceleradas con químicos, su crecimiento, si esto también es perjudicial. Digo, como que relativizan un poco el tema, ¿verdad? Para contestarle a, ¿cómo es? Ana Machado. A Ana Machado, no, las frutas y las verduras, si nosotros vamos a la clasificación de evidencia, no hay ninguna evidencia que asocie las frutas y las verduras con despertar este tipo de enfermedades. A pesar de que sí, es cierto, todo eso que ella dice, que hoy por hoy el cultivo orgánico es el que menos ofrecen en el mercado y consumimos vegetales y frutas que de repente reciben otro tipo de tratamiento que no es tan natural. Claro. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Es histórico en el Uruguay que el consumo de carnes rojas, pero no por el hecho de consumir carne roja, sino por la cantidad en la que consume el uruguayo este tipo de alimentos, sea carne natural, roja o carnes procesadas, que se asocian con una cantidad de enfermedades. Todas las cardiovasculares están asociadas con el excesivo consumo de este tipo de alimentos. Y es histórico también que las nutricionistas desde siempre venimos diciendo que hay que moderar el consumo de ese tipo de alimentos, pero nunca dijimos que no se deben consumir. Bien, moderar justamente. Moderar es consumir la cantidad adecuada. Exactamente, o sea que ahí le vamos a dar la tranquilidad a Marine, que no estaba dispuesta a renunciar a su pasión por el asado. Exacto. Todos nos podemos dar el gusto de comer un asado, pero hay que decirle a Marine que cuide la cantidad que vaya a consumir y la frecuencia semanal, porque evidentemente tú sabes que el uruguayo come carne todos los días e incluso la consume hasta varias veces en el día, o sea, come carne roja al mediodía y de noche vuelve a repetir el consumo de carne roja, y eso es lo que está mal. Y no solo en porciones adecuadas, sino que lo consume en abundantes cantidades. Entonces, ¿cómo se corrige esto y cómo nos sentimos tranquilos de que estamos recibiendo? Porque se sabe que la carne roja es un alimento fuente de nutrientes muy importantes, como una proteína que es de excelente calidad, y el hierro, el mejor hierro que existe en la naturaleza, proviene de las carnes rojas. Incluso la recomendación para los chiquitos para los niños, es que no menos de 3 veces por semana deben consumir una porción, y cuando digo porción, la porción adecuada para esa edad, de carne roja. Claro. Entonces, si yo respeto la cantidad, la frecuencia semanal y la forma de preparación, no voy a tener ningún tipo de problema con respecto a mi salud. Claro. Con respecto a los procesados, de repente, ahí sí somos un poco más estrictas, o hacemos más énfasis en que el consumo
y las cantidades sean más esporádicas, porque está comprobado que el consumo excesivo de ultraprocesados, y ya lo he dicho en este canal, está asociado a una epidemia de obesidad que hay en la región y a una cantidad de enfermedades que, por su excesivo contenido en sustancias que no son tan beneficiosas como la sal, las grasas malas y otras sustancias, no abusar del consumo ni en la cantidad ni en la frecuencia semanal. Bien, tú me comentabas, para ir terminando porque nos estamos quedando cortas de tiempo, que dentro de las carnes procesadas hay como una excepción que vendría a ser el jamón, porque tiene también muchas cosas positivas, más allá del ser un procesado, ¿no? Sí, el jamón y todo fiambre que derive de una carne natural, porque tú sabes que el jamón deriva de una carne que proviene del cerdo. Si ese jamón fue, porque es ultraprocesado, pero fue procesado de manera que tenga poca cantidad de sal y que el nivel de grasa o el tenor graso no sea en mucho porcentaje, cuidando la frecuencia y cuidando la cantidad lo podemos incluir a la alimentación diaria. Porque el jamón también, al proceder de una carne roja, tiene proteína, tiene minerales. Tiene su valor nutricional. Tiene su valor nutricional. Vuelvo a insistir, tenemos que respetar la cantidad adecuada y la frecuencia en la semana. Muy bien, muchas gracias Margarita, la verdad que la conclusión es tener conducta, ¿verdad? Exactamente. Con nuestra alimentación y bueno, generar en nuestros hábitos y en nuestras familias una rutina y un menú que no nos tenemos por qué privar de nada, no, pero todo en su debería. Justa medida. Exactamente. Como decían nuestros abuelos, todos los excesos son malos. Exactamente. Bien, muchísimas gracias Margarita por venir a compartir con nosotros. Como siempre por la invitación, muchas gracias. Bueno, y esperemos que a nuestro público les haya sido de su agrado esta entrevista y bueno, por lo menos podamos contribuir un poco al debate sobre esta temática. Vamos a una pequeña tanda y ya venimos para la parte final de nuestro Magazine del Mediodía. Bien, llegamos al final de nuestro Magazine del Mediodía, pero no nos queremos ir sin antes desearle un muy feliz día a todos los trabajadores de la enseñanza no docente, ya que hoy es su día, así como también a los retirados policiales. Queremos despedirnos justamente con un tema en honor a ellos y es la canción del trabajo de Francisco Velázquez y con este tema, bueno, les deseamos a los trabajadores no docentes que tengan un feliz día y que, bueno, que puedan descansar y disfrutar del fin de semana. Cuando llega la aurora y la noche discreta se aleja, hay que despertar. Cuando el día renace, la vida florece de nuevo, hay que trabajar. Una fuerza te mueve por dentro y te dice al oído: vuelve a comenzar. Y se sienten las ganas de hacer lo mejor que sabemos por un ideal. Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido le da. Trabajar te asegura un futuro y te hace saber que es posible crecer. Trabajar te hace ser importante y en la lucha debes ser constante. Trabajar con amor y pasión por tu dignidad, por tu dignidad. Cada esfuerzo que se hace por ser cada día más grande no se perderá. La experiencia vendrá con los años y te hará un maestro para los demás.
sentirás la alegría de haber dado todo en tu vida, una entrega total. Y al final del camino podrás cosechar todo aquello que sembraste al andar. Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido le da. Trabajar te asegura un futuro y te hace saber que es posible crecer. Trabajar te hace ser importante y en la lucha debes ser constante. Trabajar con amor y pasión por tu dignidad, por tu dignidad. Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido le da. Trabajar te asegura un futuro y te hace saber que es posible crecer. Trabajar te hace ser importante y en la lucha debes ser constante. Trabajar con amor y pasión por tu dignidad, por tu dignidad.